Acompáñeme por favor a orar por la palabra de una manera muy especial. Ore por mí para que yo pueda hablar la palabra del Señor con toda verdad. Padre, es un gran privilegio, Señor, el que uses vasijas de barro para contener, Señor, tu palabra, tu verdad. Es un privilegio poder hoy compartir tu palabra y en ese mismo sentir pedirte, Señor, que dirijas este momento. Sabemos que contenemos un gran tesoro, que lo que hace importante la vasija no es su material del que está hecho, sino lo que contiene. Y hoy nos permites contener tu palabra, que es un tesoro glorioso y poderoso. El mundo te dio la espalda. El mundo hoy está confundido. Hay crisis, Señor, y muchos han decidido no creer tu palabra, transgredirla, modificarla, aceptarla en parte. Señor, y eso es tan peligroso, tan angustiante para estos tiempos, en donde unos hablan una cosa, otros otra, y en donde se ve tan difícil el acuerdo. Pero nosotros queremos permanecer en ella, queremos meditar en ella, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, y yo oro para que hoy hables, Señor, a nuestro corazón en el nombre de Jesús, y toda verdad sea plantada en el corazón de tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 1 Corintios 14. El tema es el don de lenguas, el hablar en lenguas. Con este capítulo termina esa porción del libro de Corintios en donde el apóstol se dedicó a hablar acerca de los dones espirituales. Y quiero entonces que me acompañe con la lectura en el capítulo 14, versículo 1. Y comienza diciendo: seguid el amor. Como algo que ya estudiamos, ya habíamos analizado el amor, lo importante, lo sublime, lo excelente del amor. Pero también en ese mismo amor se procuran los dones del Espíritu. Sin amor no hay buen uso de los dones. La condición para hacer buen uso de los dones es el amor. Y cuando se hace un mal uso de los dones espirituales, en vez de bendecir, de edificar a la iglesia, se destruye la iglesia del Señor. Por eso la necesidad de que el amor esté por encima de todo, para que soporte el trabajo de los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dice la palabra que cuando se habla en lenguas, se habla por el Espíritu misterios. Pero cuando se profetiza, no se hablan misterios, sino que todo lo que se dice es completamente claro. No hay nada confuso y no queda nada oculto.
el peligro de que exista misterios es porque se puede aprovechar para tener control sobre la gente y sobre las personas. Cuando un don se usa misteriosamente, cuando un don no entrega la claridad completa, cuando alguien revela solo una parte y se reserva otra, o por lo menos da a entender que no puede revelarla completamente, que hay un misterio que no puede dar a conocer, se presenta un peligro que puede llevar al control sobre las personas de las iglesias. Y creo que hoy la iglesia en el mundo está viviendo ese peligro y la gente no se está dando cuenta. Hay hombres que se han levantado para aprovechar sus dones, su lugar en medio de la iglesia, para aprovecharse de la iglesia. ¿Escucharon la noticia de Joaquín García? Un apóstol mexicano que tiene iglesias en los Estados Unidos y que fue denunciado en los Estados Unidos por acoso sexual, por pornografía infantil, son varios cargos que le asignan a este hombre. Y miremos una imagen de esa noticia y ahí se subraya algo. Dice: las autoridades californianas detuvieron el martes a García junto a las integrantes de la Luz del Mundo, así se llama la iglesia, Alondra Margarita Ocampo, de 36 años, y Susana Medina Oaxaca, de 23. La policía busca a una cuarta persona, Azalea Rangel Meléndez. La Fiscalía de California los acusa de 26 delitos que fueron cometidos entre el 2015 y el 2018, entre ellos abusos a menores, trata de personas, pornografía infantil y extorsión. La denuncia establece que García y las otras personas detenidas forzaban a sus víctimas a tener relaciones sexuales. ¿Cómo puede uno forzar a otra persona a tener relaciones sexuales? De esta manera, diciéndoles que si se oponían a sus deseos se estaban enfrentando a Dios, pues él era el apóstol. Esa es la forma en que hoy en día se usan los dones para engañar al pueblo de Dios. Es que si usted no lo hace, está ofendiendo a Dios porque yo soy apóstol. Y las personas, ¿qué cree usted que hace que se sometan a la autoridad de un hombre así? ¿Saben qué? Que ellos consideran que él tiene algo que ellos no tienen. Que ellos consideran que él maneja un misterio, un conocimiento que ellos no tienen. Que ellos consideran que ese hombre tiene una unción tan poderosa que si no hacen lo que él pide, algo malo les va a pasar a ellos. Y es cuando los dones del Espíritu Santo han sido usados para levantar una sola figura. Cuando los dones están dados para equilibrar el pueblo de Cristo, no para levantar a nadie más que a otro, y no para que otro se aproveche y domine a otros con sus dones. ¿Cuántos han casado gente porque el Señor les dijo: el Señor me dice que te tienes que casar con tal persona? Y la persona va y se casa. Necesitamos estudiar, y yo creo que en poco tiempo lo haremos, cómo identificar cuándo es Dios el que me dice algo o cuándo es la carne. Porque la Biblia enseña que tú puedes discernir cuándo es Dios y cuándo no lo es. Así el mensaje venga de un apóstol, tú necesitas pasar toda palabra
por eso que vamos a estudiar más adelante. Ahorita no, por tiempo no lo tengo, pero que tú puedas saber que es de Dios, para no ser engañado por estos movimientos que cada día crecen y crecen y hacen que la gente caiga redondita. Bueno, hay otros que dicen: deme su dinero para que el Señor lo bendiga. Están diciendo: búsquese al pastor más ungido de la ciudad y entréguele a ese hombre el dinero. Búsquese al pastor más ungido, que debe tener dinero porque es una forma de mostrar que es ungido, y entrégale a él tu dinero para que la unción que él tiene venga sobre ti y tú también consigas dinero. Eso se llaman movimientos carismáticos que entraron a la iglesia hace poco tiempo, y se dio a razón de ¿qué? Pues de que antes venir a la iglesia era algo silencioso, uno no podía hacer sonar la silla, se tenía que sentar con suavidad, los himnos eran con un piano, nadie podía aplaudir y teníamos todos que leer de un libro el himno, y eso trajo a muchas iglesias como un adormecimiento. Y la gente dijo: venga, aquí pasa algo, esto no puede ser así, todos como tan dormidos. Y entonces entró ese movimiento carismático en donde ahora fue todo lo contrario. Ahora es el despelote, el despeluque, el que más grite, el que más salte, el que más brinque. Y nos fuimos al otro extremo. El Señor no es de extremos, el Señor es de equilibrio. Y el apóstol habla aquí acerca de esos excesos y toma el ejemplo del don de lenguas, porque los corintios notaron que era un don muy sobrenatural, que cualquiera esté hablando una lengua desconocida. Y comenzaron a hacer un énfasis desmedido en el hecho de ese don. Por eso él lo pone aquí, lo saca aquí a bailar al don de lenguas, junto a un don muy diferente, que es el de la profecía. Que mientras en el don de lenguas lo que se dice no se entiende, la condición del don de profecía es que se entienda, y que busca tres cosas. Yo diría cuatro, porque más adelante hay un versículo que amplía un poco. Pero el versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres, ojo, miren, sin misterio. Aquí no hay misterios, no, es claridad. Es claridad, porque para poder edificar, para poder exhortar y para poder consolar, hay que hablar con claridad. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y en el versículo 24 de este mismo capítulo dice también para arrepentimiento. Cuando dice, acompáñame al 24: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Se predica la palabra tan claramente, se da el mensaje que Dios tiene tan claramente, que una persona que no conoce del Señor puede llegar a decir: Señor, me arrepiento. Mientras que el don de lenguas no produce eso. Sigamos leyendo. Sino que queda todo dentro del énfasis de los misterios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y el apóstol dice: sí, está bien, pero recuerden que los dones buscan la edificación del cuerpo de Cristo. Está bien que tú te edifiques solo, pero los dones tienen una particularidad mayor, y es que se edifique la iglesia. No es para que tú solo avances, tú solo crezcas, tú solo conozcas, sino que todos contigo avancen, todos contigo crezcan.
Dice el texto, para que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Hay un deseo en la palabra de Dios para que todos avancemos. No se trata de que unos vayan adelante y otros se queden atrás. Si eso ocurre, los que van adelante se tienen que devolver por los que están atrás, porque la idea es que todos avancen. Pero el que habla en lenguas se edifica así solo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Y aquí parece que se contradijera, ¿no? Y es que el texto habla muchas veces de una forma que a uno lo confunde mucho. Es un texto que si uno pierde el hilo llega a confundirse. Pues, venga, apóstol, no está diciendo más bien que tengamos cuidado con el don de lenguas. ¿Por qué aquí está diciendo que quiere que todos hablemos en lenguas? No entiendo, apóstol. Claro, él ya había dicho antes que no todos hablan en lenguas. Él no está diciendo, y no podemos decir, que todos tenemos que tener los mismos dones. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó con este versículo? Que se llegó a enseñar que si tú no hablabas lenguas, no tenías el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí es en donde muchos comenzaron a enredar la lengua, porque yo no voy a quedar mal delante de la iglesia y yo también hablo en lengua. Porque el apóstol dijo que todos deberíamos hablar lenguas, pero no todos tenemos los mismos dones. Él más bien está diciendo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. En otras palabras, él dice, es mejor y es preferible que lo que haya abundantemente en la iglesia sea la profecía. Es mejor que hayan dones que edifiquen la iglesia a dones que edifiquen a uno solo. Eso es lo que él está queriendo decir. Pero no nos está mandando a todos a hablar en lenguas. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces dice, claro está que si alguien habla en lenguas y hay alguien más que puede interpretar, casi que se convierte en un triple don. Porque hay lengua, porque hay interpretación y termina siendo profecía, porque va a hablar claridad. Todos lo van a entender. Sí, muy bueno, dice el apóstol. Qué bueno donde exista de esa manera, porque buscamos orden y claridad en el mensaje. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? El apóstol tiene una necesidad, y es que cada vez que él abría su boca, él necesitaba tener para el pueblo una revelación o una palabra de ciencia o una palabra profética o fortalecerlos en la doctrina. Hay dos formas de entender la operación de este don de profecía. Se puede dar de dos formas. Una, la predicación fundamentada solo tras un estudio y preparación exhaustiva, que llamamos la enseñanza. Repito, predicación fundamentada solo tras un estudio y preparación exhaustiva. Claro, necesitamos que cuando se predique la palabra, edifique el cuerpo de Cristo, sea claro, sea contundente, exhorte, anime, edifique, exhorte y consuele. Para eso hay una orden, y es: preparemos con tiempo lo que vamos a hablar. Se necesita prepararlo bien para que el mensaje no cause confusión. Pero también hay otra forma, y es mensaje hablado bajo el súbito impulso del Espíritu Santo, como una revelación sobrenatural. Y creo que a muchos les ha pasado que han ido a hablar con alguien y el Señor les ha dicho: mira, háblale de esto. O estás enseñándole a alguien un tema y para ese día tocaba leerle tal cosa. Y de repente, hablando con esa persona, te das cuenta que el Espíritu Santo te empieza a llenar de una
palabra que no habías preparado y tú mismo dices, ay, pero ¿de dónde me está saliendo esto? Yo no lo planeé. Y usted nota cómo lo que está hablándole a esa persona está haciendo, transformando la vida de esa persona. Y no, usted no lo preparó. El Espíritu Santo en ese momento le entregó la palabra para que supliera una necesidad en la vida de esa persona. Pero aunque haya sido algo que usted no preparó, debe tener un orden, debe ser clara y debe ser contundente para que cumpla la función. Por eso él dice que cuando estaba entre la iglesia, si voy a vosotros hablando, ¿qué os aprovechara si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Noten cómo él toma un ejemplo de los instrumentos y dice, para que esto funcione, usted tiene que estudiar, tiene que haber ensayado, tiene que seguir una partitura. No puede ser algo que salga a la loca, no funcionaría. Se necesita que haya distinción de voces. En otras palabras, claridad. Están pasando cosas tan extrañas en la iglesia, cosas que uno dice, ¿y de dónde sacan esto? Dice el apóstol, cuando yo voy a ustedes, yo quiero ir con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Este hombre está diciéndole ahí a la iglesia y pasaron a inflar bombas, porque él dijo que como un acto profético, cuando la bomba se explotara, se romperían también las maldiciones en la vida de la persona. Se desatarían las bendiciones en la casa, en el hogar, en la economía. Y así está llena la iglesia de cosas que el apóstol Pablo dice, venga, en esto hay entendimiento, esto lo respalda la Biblia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las iglesias? Que en vez de haber una Biblia abierta, hay una cantidad de gente inflando una bomba y declarando unas palabras que no encuentro en la Biblia por ninguna parte. Y esa es la cantidad de engaños que están llenando las iglesias. La gente está creyendo ese tipo de cosas. Y el apóstol nos manda aquí a hacer las cosas decentemente y con orden y con el entendimiento. Sigamos leyendo. Entonces, no puede haber un sonido extraño. Las cosas tienen un orden. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí el apóstol dice, hombre, en el versículo 12, hombre, pues sí, ustedes anhelan los dones espirituales. Pues aprovechemos que tienen tantas ganas de dones, pero asegúrense que edifiquen la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y sabe que aquí les dijo algo como, si su lengua es tan verdadera como usted dice, ¿qué pasaría si tuviéramos a alguien interpretándose? Quizás muchos ya por temor se quedarían callados. Vamos a poner un filtro y a descubrir si lo que usted está hablando se puede interpretar o no.
Él se los lanza a ellos porque Él está convencido que lo que está ocurriendo en medio de la iglesia no procede del Espíritu Santo, procede de el corazón humano, procede de la locura humana, procede de cualquier otra cosa que ellos estaban buscando. Y Él les dice, pues si es tan real eso, pidan poderle interpretarla. Le digo yo a usted, si no está convencido usted de que está hablando en lenguas, ahora mucho menos va a estar convencido de pedir que se le pueda interpretar. Se necesita fe. Los mandó a tener un nivel mayor. ¿Quieren lenguas? Entonces interprételas también. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Recuerdan ustedes un texto en Romanos que dice, lo tengo aquí, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Comparémoslo con el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y Romanos dice, indecibles. ¿Cómo es? Gemidos indecibles. Muchas personas han tomado este versículo de Romanos para valerse de las lenguas a la hora de orar, porque no saben cómo pedir como conviene, y cuando la lengua se enreda, entonces es el Espíritu Santo el que está pidiendo por nosotros. Primero, este versículo está dado para toda la iglesia, el de Romanos. Todo cristiano, por todo cristiano intercede el Espíritu de Dios, pero no todo cristiano tiene el don de lenguas. Por lo tanto, ahí nos está refiriendo al don de lenguas en Romanos. Es otra cosa. Cuando dice gemidos indecibles, no está refiriéndose a una lengua trabada. Incluso en el original dice sin palabras. Gemidos indecibles significa que no emite sonido alguno, que no hay sonido, que el Espíritu cuando intercede por usted y por mí no lo hace con sonidos audibles, sino que Él intercede al Padre con un gemido, igualándose a usted en su dolor y en su angustia. ¿Por qué no sabemos pedir como conviene? Porque a veces no sabemos si decirle al Señor, Señor, sácame de esta situación, o decirle, Señor, ayúdame a soportar esta situación. A veces no sabemos, estamos orando y ¿qué le digo? ¿Qué le digo al Señor? ¿Será que el Señor me quiere sacar del problema en el que estoy? ¿O será que el Señor lo que quiere es que yo soporte el problema? Y no sé cómo pedir. Iglesia, es natural, es normal que usted y yo no sepamos en nuestras oraciones qué pedir. Pero eso no se convierte en que es una demostración del don de lenguas, no. Que usted puede orar en lenguas, sí. Y que lo puede hacer en su casa, sí. Y que lo puede hacer en la iglesia siempre y cuando haya quien interprete. Si no, no. Sigamos. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Iglesia, el Señor no está esperando que nosotros hagamos locuras. El Señor espera entendimiento, comprensión, inteligencia. ¿Usted no sabe acaso que el primer mandamiento dice: y amarás al Señor con todo tu corazón,
con todas tus fuerzas, ¿con toda qué? Con la mente. ¿Para qué haces algo que no entiendes? ¿Por qué lo haces? Si no lo entiendes, no lo hagas. Tú necesitas saber lo que estás haciendo. Necesitas comprender por qué lo estás haciendo. El Señor no avala que tú tomes decisiones diciendo, es que tuve un sentir, es que el Señor me dijo. Las cosas del Señor no son así, no son subjetivas no son objetivas y basadas en la palabra. Por eso les estoy debiendo la predicación de cómo saber cuándo Dios está hablando y cuándo no, porque hay formas bíblicas de saber, esto que estoy sintiendo es de Dios. Porque muchos de nosotros hemos tomado decisiones con puros sentires y decimos, fue que el Señor me dijo. Espere, que cuando el Señor llamó a que lo siguieran, Él no les dijo locamente, sígame a ver qué pasa, no. Él les dijo, nadie que va a edificar una torre no se sienta primero a calcular si lo que tiene le alcanza. Hasta para eso el Señor pidió entendimiento. ¿Me vas a seguir? Tienes que entender lo que significa seguirme. No lo hagas a la ligera, no lo hagas a la loca. Muchos se bautizan y no saben ni por qué. Muchos hacen muchas cosas y no entienden ni por qué. Necesitamos entendimiento, pues dice la palabra, que se necesita orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire lo que dice 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que tener entendimiento. Y mire, ¿para qué sirven las armas espirituales? Para aclarar el entendimiento. Pero mucha gente se queda sin entender usando cosas espirituales y no entiende, como en el caso de las lenguas o cualquier otra cosa. Estos hombres explotando bombas. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Iglesia, es que el Señor nos dio una mente. Él no nos hizo bobitos. Él te dio una capacidad para entender las cosas. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque muchos pueden decir, es que el apóstol Pablo le tira tan duro al don de lenguas porque él no tiene ese don. No sabe de qué se trata. Resulta que el apóstol dice, en ese caso, habla más. Tiene toda autoridad para hablar del tema. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo veo aquí a un apóstol haciendo un fuerte énfasis en que nuestro camino con el Señor está muy ligado al entendimiento, más que a expresiones extrañas, incomprensibles. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Sabe qué les dijo él ahí? Ustedes son maliciosos. Ustedes son inmaduros y maliciosos.
porque lo que hacen, lo hacen es con malicia. Sean como niños, tengan la malicia de un niño, no la de un adulto, que es la que ustedes tienen, pero también tengan la madurez de un adulto. Sean maduros en el modo de pensar, otra vez en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Miren, el Señor usó otras naciones para traer juicio a Israel. Primero trajo a Asiria para que destruyera a Israel en el año 722. Los asirios tenían otra lengua, y Dios juzgó con un pueblo ajeno a Israel por no querer obedecer. Que cuando Dios les habló claritico, no quisieron entender. Luego vinieron los babilonios, que hablaban otra lengua, y se llevaron cautivo a Judá. Luego vino el Imperio Romano, que también sometió a los judíos, y en el año 70 destruyó Jerusalén y el templo, y tuvieron que huir, y solamente hasta el año 48 de 1948 volvieron a su tierra y ser nación. Dios, y también en Pentecostés, los judíos que estaban en la ciudad, cuando los apóstoles salieron a predicar, salieron en lenguas, y algunos creyeron, pero el resto no, y usó lenguas. Dios siempre ha usado las lenguas para que su pueblo entienda, pero parece ser que no ha funcionado. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Sí, fue una señal que se evidenció en Pentecostés para que los que no creían pudieran creer. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero lo que dice es: hombre, ¿cómo será de poderosa la profecía por encima de las lenguas, que las lenguas no cumplieron su función? La profecía cumple su función en la iglesia, pero es capaz de cumplir la función que las lenguas no pudo cumplir con los inconversos, que es lo que sigue a continuación. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Porque no funciona. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo que no logró las lenguas, lo logró la profecía en los indoctos, en los inconversos, en los incrédulos. Noten también que dice: pero si todos profetizan. Ese término tampoco está mandando a que todos profeticen. Ay, todos tenemos que hablar en lenguas. Uy, ahora todos tenemos que profetizar. No, son formas de expresarse. Lo que significa es: si en la iglesia donde ustedes hacen parte se profetiza, no está diciendo que todos tienen que profetizar porque se imaginan, volvemos a lo mismo, todos hablando al mismo tiempo. El que llegue va a decir: están locos. Así estemos hablando en español y bien manizaleño, el que entre va a decir: están locos. No está diciendo que todos tenemos que hablar y todos tenemos que ser profetas. No, está diciendo: cuando en una iglesia hay una palabra mía con orden, con entendimiento, preparada, el que la escuche podrá aceptar el mensaje. No así si se hablan lenguas, porque no van a entender ni jota. De ahí que cuando se predique la palabra debemos hacerlo no solo pensando en la gente que viene, en los hermanitos que ya son cristianos en el culto. Uno tiene que saber que hoy, por ejemplo, vino alguien que nunca había venido a una iglesia y que hay que hablar de tal forma que entienda alguna cosa. Ojalá lo entienda todo, porque no nos reunimos solo
para llevar gloria a Dios, alabarlo, glorificarlo, tampoco para ser edificados nosotros, porque también nos reunimos para que haya alguien que se salve. Yo veo 3 funciones en el culto. 1, dar gloria a Dios. 2, edificar el cuerpo de Cristo. Y 3, que el que no conoce del Señor conozca. Pero si entran y nos ven en esos arrebatos, en esas bombas explotando, en esas locuras, jamás se van a convertir. Van a decir que estamos locos y con justa razón. ¿O acaso a usted no le han dicho eso ya? ¿Acaso no le han dicho, uy, qué miedo esos evangélicos como son de locos? Lo dicen y con toda razón. Qué bendición es saber que cada vez que se predique la palabra, haya alguien que conozca a Jesús. Haya alguien saliendo a decir, aprendí algo, conocí algo, el Señor me enseñó algo. Y no alguien que salga a decir, qué Manuel loco, yo para no vuelvo. No me vuelva a invitar. Muchas gracias, pero yo para no vuelvo. Sigamos. 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esta gente tenía de todo. Estos corintios tenían de todo. Pero todos lo estaban usando menos para edificar. Y él les dice, sí, muy bonito, ustedes hacen de todo, pero por favor, que edifique. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Noten qué diferencia es cuando se respeta un turno. Cuando alguien habla y los demás, ¿qué hacen? Escuchan. Pero se dio la idea de que es una algarabía, todos hacen, dicen y se mueven, y eso lo hemos llamado como algo que agrada a Dios, porque es libertad en el espíritu, porque es darle libertad al espíritu. Pero el espíritu está diciendo aquí, por turno, las cosas no se hacen a la loca, es que necesitamos entender, necesitamos escuchar lo que está pasando. Y si hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Perdón. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. No se puede hablar en lenguas en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, puede que usted esté en su lugar y tenga el don de lenguas, pero no levante la voz. No haga que el de al lado tenga que voltearlo a ver y decir, ¿este qué está diciendo? Tampoco está bien decir, no, es que es incontrolable, es que el Espíritu Santo me toma y me toca gritar porque no lo soporto, no lo aguanto. Pues había un pastor en una iglesia bien ortodoxa, y cansado del adormecimiento de su iglesia, se fue 3 meses a compartir con una iglesia carismática. Después de los 3 meses vino, se paró en el púlpito y toda la iglesia mirándolo a ver qué iba a decir. Esto es una historia real. Por 45 minutos no paró de reírse ese pastor. La gente lo miraba. Terminó el culto. Al domingo siguiente, por 45 minutos más, el pastor riéndose y la iglesia mirándolo. ¿Qué tan cierto es que cuando a uno lo toma el Espíritu Santo, uno no se puede contener? ¿Qué tan cierto es? Miremos lo que dice la palabra. Asimismo, versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ya habíamos hablado de que la profecía debe ser juzgada. ¿Por qué? Porque el medio que la está trayendo es un ser humano, un hombre que puede estar
hablando de su propio corazón y de sus sentimientos y de sus experiencias y no está quizás hablando algo de Dios. Se necesita que otras personas espirituales escuchen y a través de la palabra juzguen si lo que está diciendo viene de Dios o si no. Y si alguno le fuere revelado, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y ojo, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dios nos entregó a nosotros la capacidad de controlar lo que vayamos a hacer en el espíritu. Dice que está sujeto al profeta. Que no hay tal de que yo termine brincando incontrolablemente, porque las cosas de Dios operan con control. Que un profeta no puede ponerse a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y el otro pararse a hablar y no parar, no poder parar porque es que el Espíritu me tomó. Espere, que la cosa por la palabra no es así. Usted perfectamente puede controlar la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida. Y se debe hacer con orden. Sigamos leyendo. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amados, se daba el caso también del desorden con las mujeres. Es más común ver a una mujer perder el control, revolcarse en el piso, como pasó alguna vez aquí, coger a botellazo limpio la tarima, incontrolablemente, que en un varón. ¿Por qué? Por la forma de la mujer. Porque ella se deja llevar por lo que está sintiendo. Ella llora, ella grita, ella salta, ella... Los hombres, muy raro el que haga eso. Ahí se ve claramente que lo que actúa es más la forma humana que algo que el Señor está haciendo. Y por eso a las mujeres les manda a callar. Aparte porque la autoridad en torno a la profecía recaía sobre los varones. Y a ella le dice, con tu esposo arreglas el tema en tu casa. Él te va a explicar, él te va a enseñar. Porque se daba el caso que empezaban a hablar en el culto y no dejaban que la cosa funcionara. Más desorden. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Y aquí está el problema. Que la mujer se acerca al marido y el marido, ¿sabe qué le dice? Ni idea mía. Si no sabe usted que es la que lee la Biblia. Varones, nos toca llevarles a las mujeres siquiera unas 2 o 3 cuadras de ventaja en torno al conocimiento de la palabra de Dios. Ellas se ven en la necesidad de preguntar y saber y no tienen a quién. Porque el varón se dedicó a todo menos conocer del Señor, a profundizar en la palabra, a resolver sus propias dudas también. Así que varones, esto es un llamado para nosotros que necesitamos levantar el nivel de conocimiento en la palabra de Dios. No vaya a ser que
caigamos en un error y no haya quien pueda advertir de ese error. Versículo 36, qué regañazo el que les metí aquí en el 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Les dice, venga, ¿acaso fueron ustedes los que escribieron la Biblia? Que están haciendo lo que les da la gana. ¿Fueron ustedes los que se inventaron? ¿O se han inventado ustedes las cosas que están haciendo? ¿O más bien eso hace parte o debería ser parte de lo que la palabra enseñe? Iglesia, se han tomado para sí la autoridad de hacer cosas que la Biblia no enseña. Bajo esa idea de lo profético cabe cualquier cantidad de locuras. Y el apóstol está diciendo, venga, pero es que esto ni siquiera lo estoy hablando por mí. ¿Acaso ustedes inventaron la Biblia? O incluso yo, dirá él. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿O es que solamente ustedes conocen? No, esto está por todo el mundo. Esto se dio a conocer a todos y es la palabra de Dios. Y les lanza otro reto, así como le lanzó el reto a los que hablaban en lenguas, pues pidan poder interpretarlas. Y aquí a los profetas que había en ese lugar les dice, y si alguno se cree profeta, que veo que hay como muchos, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Reconozcan que esto es palabra de Dios. Esto no es humano, esto no se lo inventó Pablo, esto no se lo inventó Corintio, esto lo habló Dios. Y el que realmente es espiritual y el que realmente es profeta no tiene por qué pelear con la palabra de Dios, porque seguramente ya muchos de ellos lo estaban viendo así como raro. Dice, oigan a este. Mas el que ignora, ignore. En otras versiones dice, mas el que ignora esto, será ignorado. Otros lo van a ignorar. El que ignore las palabras de Dios, logrará simplemente que otros lo ignoren. No le paren bolas, no le presten atención. Sepan que habla mentiras, cuentos, engaños, enreda. No edifica, lo que habla no edifica, ¿no? Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ojo, no está queriendo decir todos busquen profetizar, no. No está diciendo eso. Una vez más está diciendo, anhelen una iglesia donde el fundamento sea la palabra, la profecía, el mensaje de Dios. Anhelen eso, procuren eso, profetizar, procuren hablar la verdad. Y no impidan el hablar en lenguas. No podemos impedir el hablar en lenguas. Y si usted tiene el don de lenguas, tenga la libertad de ejercerlo, pero si es aquí en la iglesia, suavecito. Y en su casa, hágale como quiera. Pero acuérdese que también afuera de su habitación, quizás hay alguien que no conoce del Señor y lo va a tildar a usted también de loco. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado, porque no es primero edificarnos a nosotros, es pensar en la edificación de los demás. Cuando yo pienso en edificar a otros, me edifico a mí mismo. Cuando yo pienso en edificarme a mí mismo, a mí solito y solo yo, no termino edificado, que no es el amor el que está prevaleciendo, es un deseo egoísta. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero eso sí, hágase todo decentemente, con orden. Vamos a hacer las cosas. Primero, todo lo que hagamos nosotros, que tenga un fundamento bíblico. Realmente, la Biblia lo enseñe. Y que sea con decencia y con orden. El orden es de Dios. Yo creo que eso debe quedar claro.
¿Cuántas locuras estamos viendo hoy en la iglesia? Y las tildamos de espirituales. Parece ser que nadie volvió a leer 1 Corintios, capítulo 14. Hablaba con Mauro un tema que es preocupante. Hay una generación que se llama los millennials, nacidos del año 80 al año 2000. Esta generación en los Estados Unidos nacieron cristianos, hogares cristianos, pero para este momento están desertando en masa de las iglesias de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vieron en la iglesia cantidad de errores. Y es que la gente no es boba. La gente observa, la gente se pregunta. Pero Satanás aprovecha. ¿Qué ha pasado? Que la iglesia en los Estados Unidos tomó unas posturas, unas radicales y buenas, normales, que apoyamos completamente, que tiene que ver con todo lo que tiene que, con el manejo de el LGTBI, ¿cómo se llama? La ideología de género. Por un lado, no podemos pasar por encima de lo que la Biblia enseña en torno a eso. Y a estos millennials no les gustó, porque ellos consideran que todos están en igualdad de condiciones. Y sí, humanamente tienen igualdad de condiciones, no les podemos negar que coman, que duerman, que vivan en una casa, que trabajen, pero espiritualmente no tienen apoyo de Dios. Pero estos millennials decidieron no importarles eso y desertaron de la iglesia porque no apoyan que la Biblia esté en contra de ese pecado, no en contra de ellos, de esas personas. Eso no lo han podido entender. Nosotros tenemos que despertar en amor por los pecadores, cualquiera que sea, drogadicto, homosexual, prostituta, ladrón, nacer en amor para con ellos, pero decirles: arrepiéntete porque tu pecado te lleva al infierno. ¿Y qué más les dio lugar para salir de la iglesia? Las políticas del gobierno de los Estados Unidos, que dice la palabra que es bendecido la nación de Israel cuando reciba extranjeros, que Dios ama recibir extranjeros. Dice, no, cuiden a las viudas, cuiden a los huérfanos y cuiden a los extranjeros. Pero Estados Unidos, que ha sido para este momento el partido que puso a Trump como presidente, es el partido cristiano, republicano, si no estoy mal, ¿cierto? Con fundamentos muy bíblicos. Ahora toma una actitud muy fuerte frente a los migrantes. Y ahí tenemos a estos jóvenes diciendo: no quiero nada que tenga que ver con la iglesia, porque mire cómo habla de mal de los homosexuales, mire cómo no ama a los que vienen de afuera. Está bien que rechacen el que no se cuide de los migrantes. Yo estoy de acuerdo con que deben hacer en el corazón el cuidar de aquellos que no tienen cómo. Y Estados Unidos es un país muy rico. Y si Estados Unidos tomara otra política, recibiría la bendición que promete el Señor a las naciones que son misericordiosas. ¿Sí? Pero como es de fe, dejar entrar cantidad de personas que van a empobrecer el país, o quizás, como lo dice la palabra, terminar siendo bendición para Estados Unidos. Pero eso es de fe. El punto es, para no darles más vueltas, que lo que hace la iglesia o deja de hacer está afectando a la gente. Que lo que hagamos lo respalde la Biblia. Ay, el que no quiera estar, pues eso sí ya no es problema. Después de que la Biblia lo enseñe, de malas.
pero caer en errores que les cierren la puerta a generaciones enteras, que condenen a multitudes por formas que tiene la iglesia que no son bíblicas, eso sí es un grave problema. ¿Cuánta gente hoy no quiere saber de Cristo? Por todas esas locuras, por todas esas extravagancias que se están viendo en la iglesia. Y si usted habla con la gente tiene tantos argumentos y tan difíciles de controvertir, que la verdad hoy en día puede ser cualquier cosa, que la Biblia puede ser y no ser. Yo me preocupé porque digo, y entonces ahora ¿cómo vamos a aplicar la palabra de verdad cuando la gente todo lo considera? Eso sí, eso no, eso me parece, eso no. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va el mundo? Hay una crisis, el mundo está perdiendo y las iglesias están embolatadas. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver al texto bíblico, lo que diga el Señor en la palabra. Que sea la palabra, mire, desde que esté aquí, tranquilos, frescos, nos va bien. Desde que la palabra lo enseñe, todo bien. Hagamos lo que dice la palabra del Señor. Evitemos caer en esto, en lo que está cayendo la iglesia en el mundo. Póngase de pie. Y los analistas de estos temas dicen que para el 2024 el gobierno de los Estados Unidos ya no tendrá ni la más mínima muestra de cristianismo. ¿Qué va a ser del mundo? Pero déjeme decirle algo. Es normal que el mundo rechace el cristianismo. Es normal que al final de los tiempos la gente persiga el cristianismo. Que cuando seamos arrebatados, la gente diga, siquiera se fueron esos evangélicos. Siquiera se fueron esos que no dejaban la paz, que con sus enseñanzas confundían al mundo. Siquiera se fueron. Nadie nos va a extrañar, iglesia. Cuando seamos tomados de esta tierra, van a decir, siquiera vinieron los extraterrestres y se llevaron esa mano de locos. Ahora sí vamos a gobernar este mundo en paz ya. Cada día quizás usted y yo vamos a ser más raros, pero que seamos raros por la palabra del Señor, por decir lo que ella dice, y que seamos capaces. Porque hay quienes dicen que quizás la iglesia tenga que pasar por la gran tribulación. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de pasar por ese periodo de prueba y continuar con Jesús? ¿Qué pasaría si nos toca vivir el periodo de la gran tribulación? ¿Estamos preparados? ¿O nos venderíamos rápidamente al mundo? Pues yo creo que la iglesia por la que el Señor viene es la misma, que puede ser arrebatada antes, como la que puede pasar la gran tribulación. Lo que pasa es que si viene antes, el porcentaje de los que se queden va a ser muy grande. Si pasamos por la gran tribulación, muchos van a quedar en el camino. Y finalmente, los mismos que iban a ser arrebatados al principio serán los mismos que van a ser arrebatados al final. Usted tiene que tener una fe tan firme que sea capaz de morir por Cristo. Usted tiene que ser capaz de eso. Usted tiene que conocer lo que dice la palabra del Señor tan claramente que no le queden dudas. Y que usted esté tan convencido que si le llegaran a decir
la vida o Jesús, usted pudiera decir Jesús. Pero con todas esas locuras que vive la iglesia hoy en día, ¿será que estamos preparados para el periodo de la prueba o para ser arrebatados? ¿Cuántos se quedarían? ¿Cuántos se quedarían? ¿Cuántos irían con el Señor? Eso es real, eso es verdad, eso es legítimo. Eso puede ocurrir hoy, eso puede pasar mañana. Vive con la certeza de que has creído en Jesús y que todo lo que su palabra dice es verdad, todo. No escojas qué creer y qué no. Padre, nos acercamos, Señor, a tiempos como fueron profetizados difíciles. Tiempos difíciles porque la gente está argumentando en contra de tu palabra y de tu verdad. Ya hay políticas que contradicen tu palabra. Ya el mundo vive contradiciendo tu palabra. Y hay del que se levante a juzgar al mundo porque es tachado de loco, porque puede morir, porque puede ir a la cárcel. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para morir por el Evangelio? ¿Qué tan verdaderamente cristianos somos? ¿Hasta dónde, Señor, todo nuestro entendimiento está en ti? Nuestra comprensión. Señor, por favor, afirma tu iglesia. Por favor, Señor, quita a todo hombre, a todo falso maestro que se ha levantado. Quítalo por el bien de tu iglesia. Apártalo, Señor. Pero si no pueden ser quitados, porque es juicio, y si tienen que estar, guárdanos para no creer en el engaño. Pues dice tu palabra que engañarán aún si fuere posible a los escogidos. Guarda a tu pueblo, a tu verdadero pueblo, aquellos que son capaces de morir por ti. Guárdalo del engaño y de la mentira. Danos el valor para predicar tu palabra, así seamos perseguidos. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser verdaderos cristianos y a conformarnos a tu palabra y a no tener un segundo evangelio. Dale a la iglesia el equilibrio sano que necesita tener, porque no estamos diciendo que no podemos ejercer los dones. Amén, son bendición, edifican. Pero Señor, en esto necesitamos mucha sabiduría, mucha guianza, para no equivocarnos como le pasó a Corinto, Señor. Para no excedernos, para no llegar a controlar. Ayúdanos, Señor, para que haya libertad de tu espíritu, pero con orden. Que se haga como tú quieras y que nosotros no seamos impedimento de la obra tuya en medio de nosotros, pero que las cosas se hagan conforme tu palabra. Espíritu, te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia y tu obrar en medio de nosotros. Nosotros necesitamos tu sobrenaturalidad, Señor. Nosotros necesitamos tu guianza. Necesitamos los dones que tú has traído. Que los pongas a operar, Señor, en cada uno de nosotros. Que los actives, pero en el marco del amor y de la doctrina. Ayúdanos a obedecer tu palabra, aunque a veces no estemos de acuerdo. Ayúdanos a ser radicales con el texto bíblico. Porque yo he visto en mi propio corazón cosas que he querido manipular y manejar
porque quizás pienso que no es así tan terrible, que no debe ser así tan duro. Pero Señor, ¿con qué cara voy yo a negar tu palabra? ¿Cómo me voy a inventar algo que ella no dice? Y en aquellas áreas confusas, yo te pido más revelación, más claridad, porque hay muchas cosas que no entiendo, que personalmente no entiendo y que necesito entender para hablarlas a tu pueblo. Y ellos, hay muchas cosas que no entienden y necesitan entender por tu Espíritu Santo. Pero queremos tener la garantía y la seguridad de que es genuino y verdadero lo que nos hablas y lo que nos enseñas. Guarda mi propia boca, Señor, de mentir y de engañar, de usar la Biblia a mi acomodo, a mi conveniencia. Y guarda también a tus hijos para que la reciban también con mansedumbre y no le pongan condiciones. La podamos obedecer, porque en obedecerla hay bendición. Ten misericordia de la iglesia en el mundo. Ten misericordia de la cantidad de engaño que hoy corre por medio de las iglesias. Por favor, libra a tu pueblo, a tus elegidos, de todo engaño en el nombre de Jesús. Y haz como tú quieras en esta casa. Muévete con poder. Y que ni yo ni nadie sea impedimento para que lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.